programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo, como siempre, estamos aquí, siempre con personajes de primerísima fila, y hoy hemos traído a un catedrático, yo creo que es incluso más que catedrático, que nos ha hecho un libro precioso, concretamente nos está hablando de la historia desconocida del Imperio Español, porque siempre sabemos lo que nos cuentan, pero nunca las afinidades y las cosas que no cuentan, por decirlo de otra manera. Y bueno, pues como cada semana, pues procederemos a hacerle nuestras preguntas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Aquí contigo, Román, y con tu audiencia. A ver cómo se nos da este domingo. Venga, pues allá vamos. Decenas de concejales quieren suprimir los escudos de los municipios con las referencias a la Reconquista por considerarlos racistas. Es que la tontería no tiene límites. Esto lo puso de moda la señora Colau, que también pasa por aquí arriba, en el País Vasco. Pues bueno, ya en el País Vasco ya queda muy poquito de lo que podían quitar de la historia de España. Por ejemplo, del escudo de Guipúzcoa quitaron al rey castellano, un Alfonso, y también quitaron los cañones que le concedió Fernando el Católico por la batalla de Velella contra las tropas navarras en 1512. Y del escudo de Vizcaya quitaron los leones de la familia López de Haro, que a fin de cuentas un López de Haro fue el fundador de Bilbao, eso sí, con carta de otorgamiento de la corona de Castilla. Son cosas que fastidian mucho a los políticos que nos gobiernan. Muy bien. Ninguna sociedad puede librarse de un grupo de parásitos. A ver, explícanos esto. Yo ya más o menos ya sé por dónde van los tiros, pero que lo sepamos todos, que lo entienda todo el mundo. Pero, ¿hablamos del siglo XVI o hablamos del siglo XXI? Bueno, lo dices en la página 13, a ver, ya no me acuerdo tanto porque... Bueno, si fue en el prólogo, debió de ser en el siglo XX. En el siglo sería, yo creo que más es en el siglo XX. Siglo XX. Que en aquel entonces. Con motivo de la inauguración, de la construcción del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y es una referencia a que el constructor del barco, que claro, se lo dieron pues por contrato del Estado, del gobierno, entonces era el presidente del gobierno, era el general Miguel Primo de Rivera, pues, y se había conseguido por fin pacificar Marruecos mediante el desembarco de Alhucemas, pues el constructor le propuso a Primo de Rivera: excelencia, ¿por qué no le ponemos al buque vuestro nombre? Y aquí ya ves, los pelotas, como siempre, los que reciben dádivas del Estado, pues queriendo dorar la píldora al que maneja el Estado. Y por fortuna hubo una serie de alumnos de la Escuela Naval, que en ese momento estaba en la provincia de Cádiz, luego ya se trasladaría a Marín, en Pontevedra, dijeron que, hombre, que en vez de ponerle el nombre de Primo de Rivera, que se lo merecería y no digamos que no, tal, ¿por qué no el del mayor marino español de todos los tiempos, Juan Sebastián Elcano? Y entonces lo aceptó don Miguel y por eso el buque escuela se sigue llamando Juan Sebastián Elcano. Pero mira, sinvergüenzas y parásitos los ha habido siempre en toda la historia de España y en toda la historia de todos los países y de todos los pueblos del mundo. Chicos, pensemos en el duque de Lerma, que mueve la capital de Madrid a Valladolid y luego de Valladolid a Madrid y entre tanto pues se dedicó a hacer negocios inmobiliarios. Pero tienes sinvergüenzas. Pues, oye, mira, hablo también ahí del que luego fue duque de Buckingham, porque empezó como conde, pues fue el valido de dos reyes ingleses, de Jacobo I y de Carlos I. Era un tío torpe, inútil, me tomen todo, fracasado, absoluto,
Y sin embargo, pues ahí está, tiene buena fama. Entre la novela de Alejandro Dumas, los tres mosqueteros, y entre que el palacio que construyó en el siglo XVII es la residencia de la monarquía inglesa, pues chico, no se ve, muy poca gente conoce la historia de este auténtico sinvergüenza. Está bien administrada. España está bien administrada, es un monstruo desconocido. Esto dicho por un vasco tiene mucho valor. Bueno, eso no es una cita que tomo de un italiano, de que se trajo Felipe V para gobernar España durante, pues ya acabada la guerra la guerra de sucesión. Y este abad decía que España bien administrada puede ser un monstruo. Y en verdad lo demostró, porque en los años siguientes a la paz de Utrecht, o sea, 6, 7 años más tarde, España se reconstruyó de tal manera que se lanzó a una guerra para revertir el Tratado de Utrecht. Se desembarcaron tropas en Cerdeña, que no encontraron ninguna resistencia, y en Sicilia. Y con flota, con ejército, por ejemplo, en Barcelona, pues se levantaron pequeñas siderurgias y ferrerías y armerías para suministrar armamento al ejército español que iba en esa expedición. Y bueno, España se volvió tan potente pocos años después de haber sido derrotada que tuvieron que aliarse 4 países: Francia, Gran Bretaña, el Imperio, con el Habsburgo Carlos, vencido en la Guerra de Sucesión, y las Provincias Unidas de Holanda, para atacar a España y vencerla. Así que, ciertamente, España, bien administrada, pues puede ser una gran potencia. Cuesta creer que hubiera párrocos que apenas supieran leer y escribir o eran analfabetos. Si se sabrían la misa de memoria, pero llegar a un párroco que no supiera ni leer y escribir se me hace rarísimo. Bueno, que estamos hablando del siglo XVI. Es una de las medidas que tomó el cardenal Cisneros como arzobispo de Toledo, que en su diócesis, que era la mayor de España por territorio, pues se hiciese una revisión, de una especie de exámenes o una inspección de los párrocos que había, y se dieron cuenta de que muchos de ellos, no la mayoría, desde luego, pero sí un porcentaje apreciable, pues no sabía leer ni escribir. Y eso, claro, pues traía muchísimos problemas. Entre ellos, pues como dices, pues la misa se la sabrían de memoria y poco más. Es Cisneros el que, por ejemplo, introduce la obligación de los registros parroquiales de llevar al día pues fallecimientos, bautismos y también defunciones. Claro, para eso hay que saber leer y escribir, o al menos que sepa el sacristán. Y también es el que empieza a establecer, antes del Concilio de Trento, la obligación de que no se diese órdenes, no se ordenase sacerdote a nadie que, aparte de no tener algunos estudios de teología, claro, no supiese leer y escribir, porque era lo básico en aquel momento. Tú fíjate, no digo ya las herejías que podían salir de un sacerdote analfabeto, sino las tonterías, que a veces es peor una tontería que una herejía. Sí. Y a finales del siglo XVII, algunos y no pocos lamentaron la inacabable guerra de Flandes. ¿Por qué la lamentaron? Bueno, porque se dieron cuenta de que en Flandes, porque allí en Holanda la llaman la guerra de los 80 años, pues se habían gastado exactamente eso, 80 años, empieza en 1568 y acaba en 1648, se enterraron en docenas de miles de soldados, no todos españoles, la mayoría pues eran italianos, flamencos, belgas, diríamos belgas, muchos de ellos, católicos, alemanes, franceses, incluso algún inglés. Estuvo, por ejemplo, Guy Fawkes, el complot de la pólvora, que luego su cara aparece en las máscaras de la película V de Vendetta. Bueno, pues hubo docenas de miles de muertos militares, pagados casi todos por España, eso sí, también de civiles. Se gastó ahí unos sacos inmensos de dinero. ¿Y todo para qué? Pues para tener enfadado a la mitad de esos países flamencos del antiguo ducado de Borgoña.
Pues por eso se lamentaban. Creo que la cifra que doy, el cálculo que doy en el libro es de 250.000 soldados que fallecieron en esas guerras tremendas. Y si eso fue por el bando español, el bando partidario de que los Países Bajos siguiesen vinculados a la corona española, pues fíjate en el otro bando, el bando de los rebeldes holandeses. La emperatriz Isabel dijo que los franceses no cumplen sus promesas. Bueno, tendría motivos para decirlo. Me refiero a la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, Isabel de Avis, que casó con don Carlos y por eso se le llama la emperatriz. Este tipo de opiniones, claro, es que ya lo comprobaron cuando Francisco I fue capturado en Pavía, llevado a Madrid y se comprometió a cumplir aquello que firmó en el Tratado de Paz con Carlos V, pero nada más cruzar el Bidasoa, ser puesto en libertad y estar ya en territorio francés, dijo eso de todavía soy rey y de lo dicho nada. Por eso tenían tan mala fama los franceses en esos siglos, de gente además, fíjate, muy, muy rebelde. Todos los países implicados aceptaron como auténticas las versiones inglesa y francesa del Tratado de Versalles. ¿Por qué? El Tratado de Versalles, pues ahí me has pillado. ¿De qué tratado? ¿De cuál de todos los tratados hablamos? La página 47 lo dices. Sí. Es que hubo Tratado de Versalles del 20, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que pone fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Me parece varios tratados de Versalles en el siglo XVII con Luis XIV. Siento que hacerte mirar En la conferencia de 1919, el presidente Woodrow Wilson, Sí, señor. aurelado por su prestigio como elemento decisivo de la victoria de los aliados, logró que el inglés se equiparara al francés. Todos los países implicados aceptaron como auténticas las versiones inglesa y francesa del Tratado de Versalles. Eso es. Esa es la disputa sobre la lengua internacional, la lengua franca en la diplomacia, que durante los siglos anteriores había sido el latín. Hay un momento en el que quizás tal vez el español asoma por boca de Carlos V en Roma, en una disputa que tienen ante el Papa, que es cuando lanza el desafío a Francisco I, pero después se mantiene, vuelve, el español desaparece, se sigue manteniendo el latín y ya a finales del 17 y sobre todo del 18 entra el francés. El francés dura durante el siglo XIX, pero los anglosajones, sobre todo los norteamericanos, dicen que no, que ellos no están dispuestos a aprender francés y que en ese caso, pues los tratados en los que intervienen Estados Unidos y en menor medida Gran Bretaña tienen dos versiones, la francesa para el resto del mundo y la inglesa, dos versiones auténticas. A eso es a lo que me refería. Y el Tratado de Versalles es una de las primeras los primeros tratados internacionales en los que la versión inglesa hace fuerza, es la versión legítima entendida para todo el mundo. De Salamanca salió el calendario para todo el mundo, el calendario juliano. ¿Salió de Salamanca? Sí, bueno, el calendario juliano no, el calendario gregoriano. Perdón, el gregoriano sustituye al juliano, que era el de Julio César. Pues así es. Teníamos el problema de que el calendario juliano estaba atrasado respecto al año natural y todos los años iba acumulando pues unas horas de retraso que, claro, pasando el tiempo llegaban a ser días enteros. Y eso tenía como consecuencia que no se supiese la fecha exacta de celebración de la Pascua de Resurrección, porque dependía del plenilunio, del primer plenilunio de la primavera. Entonces hay que cambiar el calendario, se intenta hacer en varias ocasiones, porque ya en el siglo XVI acumula un retraso de 11 días y se pone en marcha con un proyecto, una propuesta de la Universidad de Salamanca, de principios del siglo XVI, pero entonces las guerras en las que intervienen los papas, como Julio II, el mecenas de Miguel Ángel, y luego también la Reforma Protestante, hacen que eso se archive.
hasta que ya por fin, acabado el Concilio de Trento y con un papa favorable a España, Gregorio XIII, Felipe II, que era un mecenas, que era un coleccionista, un hombre cultísimo y también que hacía sus pinitos en astronomía, le insiste al Papa que esto no puede quedar así, que hay que zanjar de una vez este asunto. Se vuelve a recuperar el informe de Salamanca a través de una comisión instaurada por el Papa en Roma y por fin se acaba aplicando. Y el primer país que lo aplica, claro, el país importante, pues es España, la monarquía católica, que lo extiende pues a España, a Portugal, a las posesiones italianas, a las posesiones flamencas, a América y a Filipinas. Y a partir de ahí van entrando los demás países y los ingleses, que nos los presentan como tan finos, tan elegantes, tan cultos ellos, tan de Oxford, tan de Cambridge, además, pues no lo quieren aceptar hasta entrado el siglo XVIII. Lo mismo que los suecos, los noruegos y muchos otros pueblos, con la excusa de que ellos son luteranos o protestantes, y claro, esto era un invento católico. Pero estaba tan bien hecho el calendario gregoriano que los que siguen el calendario juliano no les queda otra que aceptarlo. ¿Y sabes quién lo difundió en Rusia? ¿Quién lo impuso? El camarada Lenin. Ah, porque aún iban con el antiguo. El justo precio que solo Dios conoce depende, según Luis de Molina, de factores como la abundancia y la escasez por la cantidad de las cosechas. A mayor abundancia, menos será el precio, y justo y viceversa. Pero esto es de cajón. Pues ya ves que no era de cajón, porque lo tuvo que ponerse ahí uno de los miembros de la escuela de Salamanca a pensar sobre ello. Es que cuando empieza a llegar el oro y la plata, primero, sobre todo la plata de América, que era el gran producto de exportación, se dan cuenta de que más o menos los precios habían estado estables en Europa, salvo, pues en caso de malas cosechas, pues por supuesto el trigo subía de precio, pero lo normal era que el valor pues de una oveja, el valor de una casa, el valor de una espada, el valor de un arado fuese más o menos el mismo a lo largo de muchísimo tiempo. Empieza a llegar la plata y entonces, como hay abundancia de plata, de dinero, pues los que venden suben los precios, porque parten de que quienes compran, como tienen plata de sobra, pues no les va a importar, no van a regatear. Y de ahí se produce un fenómeno de inflación, no solo en América, por ejemplo, en la zona de Potosí, donde las minas de plata, sino también en España. Y ese fenómeno empieza pues en Sevilla. Y de ahí se ponen a reflexionar sobre ello estos miembros de la Escuela de Salamanca, todos sacerdotes, y empiezan a sacar, a deducir las primeras leyes de la economía. Una de ellas es esta tan sencilla, que a ti te parece de cajón, pero ya te digo que en su momento fue una revolución. Vaya. Señala Carabias Torres desbaratar la tradicional imagen del costado cerrado, ordenado y jerárquico y aristotélico. Explica esto, sí, tú, que aquí no lo pillo yo. Esto es del calendario. La persona a la que has citado, Carabias, es una profesora de Salamanca que ha escrito la única monografía que yo he encontrado sobre el calendario gregoriano. Fíjate lo que tenemos en España y lo poco que lo apreciamos. Sí, o sea, el calendario que fija el tiempo para todo el mundo, para toda la humanidad, y apenas es estudiado. Bueno, pues entre las consecuencias de este calendario, Carabias cita que se rompe la estructura aristotélica del tiempo. O sea, Aristóteles, pues de Aristóteles se tomó pues todo lo referente a que la Tierra era el centro del universo, a que el universo entero estaba perfectamente ordenado. No se sabía explicar, por ejemplo, todo este asunto de los meteoritos, los cometas que aparecían y desaparecían. Y entonces el calendario gregoriano, al ser una creación humana y no venir dado desde un tiempo fijo anterior, pues empieza también a quebrantar esa visión aristotélica de la naturaleza, del hombre y del espacio. También eso se refiere a que en ese momento, claro, los hombres, vuelvo a decirlo, la Universidad de Salamanca tuvo que hacer un esfuerzo de racionalización de lo que se sabía.
y de lo que no se sabía, hacer unos cálculos y establecer unas leyes naturales y a partir de ahí elaborar ese calendario. Todo eso lo que hace es, como insisto, es romper la estructura fija, heredada, dada de la naturaleza por parte de Aristóteles e iniciar lo que luego se ha llamado la revolución científica del siglo XVII. Apoderarse de lo que les gusta y hacerlo pasar como propio, esto es muy inglés. Pues sí, la verdad es que podríamos aprender de los ingleses ese sentido vamos, no sé si llamarlo de rapacería, pero sí de aprovecharse de lo que inventan los demás. O sea, los ingleses, tú fíjate que los ingleses construyen su imperio quitándoselo a otros. Sí. Los portugueses son los primeros que llegan al Índico, al Océano Índico, y se establece pues en la India, en Ceilán, en la costa de África, en Malaca. Vienen los holandeses. Los holandeses habían intentado conseguir colonias quitándoselas a España o a Portugal. En Portugal se apoderaron de la ciudad, el puerto de San Salvador de Bahía, pero como en ese momento España y Portugal tenían el mismo monarca, Felipe IV manda una expedición a San Salvador de Bahía, la batalla de 1625, y los echa. Entonces los holandeses dijeron, mira, no nos vamos a meter con los portugueses ni con los españoles en América. Ahora bien, nos vamos al Índico. Y ahí en el Índico los holandeses, que estaban más avanzados tecnológicamente y también tenían más población, expulsan a los portugueses de muchas de sus colonias. Y después los ingleses, cuando hayan aprendido a navegar, que esta es otra de las grandes mentiras, de los grandes mitos, el arte de la navegación para el que parecen superdotados los ingleses, dicen, no, eso vino mucho más tarde. Bueno, pues los ingleses tienen en el siglo XVII 3 guerras contra los holandeses, ganan la última y los echan de las colonias que a su vez ellos les habían quitado a los portugueses, ahí en el Océano Índico. Y esa es la explicación de que los ingleses intentan apropiarse de todo lo que les gusta. Y mientras les dejemos, por ejemplo, se dice que los viajes de Cook por el Pacífico fueron posibles porque los ingleses, al tomar Manila, pues claro, saquearon las cartas de navegación españolas que estaban guardadas en las oficinas gubernamentales. Y con esas cartas, pues Cook pudo hacer sus viajes por el Pacífico, donde los barcos se perdían, las tripulaciones se morían de escorbuto, no se sabía en qué islas hacer aguadas ni dónde estaban las islas. A ver, los años se contaban volviendo a lo de antes, los años se contaban desde el nacimiento de Adán y comenzaban el 1 de septiembre. ¿Y esto cómo sabía? No se lo habían inventado, que Adán había nacido el 1 de septiembre. Bueno, sí, esa es otra datación, otro calendario que se usaba sobre todo en Rusia. Y bueno, pues chico, yo es que tampoco he entendido cómo podían hacer esos cálculos, por supuesto, partiendo del Antiguo Testamento y usando los datos que se dan en las escrituras, en los libros del Antiguo Testamento y con los escritos y los rabinos judíos. Pero bueno, es el interés de los hombres de datar el tiempo y de buscar una referencia fija. Dice, claro, ¿cómo datamos el tiempo? ¿Desde qué momento? Pues mira, lo más antiguo que conocemos es el nacimiento de Adán. A ver si somos capaces de encontrar el momento de su nacimiento. También, ¿cómo se fija el momento hay una fiesta, que es la concepción de la Virgen, la concepción de Jesucristo por parte de la Virgen. Claro, ¿cómo se ha llegado a esa fecha, que es a finales de marzo? Porque si una mujer está embarazada 9 meses y el nacimiento de Jesús, la Nochebuena, es la noche del 24 al 25 de diciembre, pues resta de 9 meses. Y así tenemos esa fecha. A la muerte de Lenin y el golpe de Estado de 1917 se introdujo la semana de 5 días para eliminar el domingo y aumentar la producción semanal. ¿Y cuándo descansaba la gente? Pues había algún que otro día al mes de libranza. Pero, vamos, el objetivo de los bolcheviques era que la gente estuviese trabajando cuanto más tiempo mejor, que no se quejase
y también eliminar las tradiciones religiosas y las tradiciones de fiestas populares, y por eso trataron de introducir este calendario, como has contado, que reducía la semana a 5 días y que al final del mes o cada 15 días pues daba 1 o 2 de libranza. Lo mismo hicieron los revolucionarios franceses pues a finales del 18, que hasta le pusieron nombres distintos a los meses, eso, Termidor, Brumario, porque lo que buscan todos estos revolucionarios es destruir las tradiciones humanas y destruirlas también en tanto en cuanto son tradiciones de origen religioso. Fue el triunfo de Lepanto una victoria inútil. Las victorias innegables se desprecian y se despojan de sus laureles. Esto no sé si es un verso o una oración o una burla. ¿Qué me dices? Bueno, es la presentación del capítulo dedicado a investigar, vamos a exponer a los lectores si la batalla de Lepanto fue una batalla que tuvo consecuencias o no, porque parte de la leyenda negra sostiene que fue una victoria estéril, la mayor batalla naval que se ha dado, al menos en la que más hombres han participado, pero que fue inútil porque no consiguió que se hundiese el Imperio Otomano, ni se liberaron Constantinopla, ni los santos lugares. Y lo que explico es que eso no fue así. Fue una victoria tan resonante que el sultán otomano, unos pocos años después, ya toma contacto con Felipe II a través de esa, lo que podríamos llamar una diplomacia secreta, porque claro, ni en el Alcázar de Madrid había embajador del sultán, ni en Constantinopla había embajador de Felipe II. Y entonces el sultán quería firmar unas treguas que se acaban reconociendo, son treguas que se van renovando de manera sucesiva desde finales del siglo XVI, porque a los otomanos les interesaba conseguir esa paz, sobre todo porque a sus espaldas, al oriente, tenían al imperio persa que estaba enfrentado a ellos. Incluso hubo un proyecto de alianza entre Felipe III, que tiene fama de tonto, bueno, en realidad lo que era vago, y el imperio persa. Se envió un embajador, un franciscano, a firmar un tratado, a negociar un tratado, una alianza con el Shah persa, pero bueno, eso al final, pues de tantos proyectos, pues que algunos de ellos no salen. Pero lo cierto es que los turcos dejan de amenazar a España, a Italia, a Roma, en el Mediterráneo por mar. Otra cosa es la expansión terrestre, que por parte de los turcos prosigue hasta entrado el siglo XVII, hasta la batalla de Viena en 1683, que ahí también se les para la expansión, y poco más o menos a partir de ese momento, finales del siglo XVII, es cuando los turcos inician ya una decadencia imparable, pues que les lleva a que perder, después de la Primera Guerra Mundial, todo lo que les quedaba, todo el control que tenían sobre los países árabes. En España, al Andalus de los omeyas se pretende presentar desde finales del siglo XX como un edén de tolerancia y en contraste con los rudos cristianos del norte. No sé qué decir yo aquí. Hombre, pues vamos a ver, hay una tendencia entre mucha gente, sobre todo, vamos a decir, pensadores, historiadores, incluso periodistas, progresistas, por llamarlo de una manera, de que en el Andalus se vivía estupendamente, que era un paraíso de tolerancia, la joya del mundo, es el título de un libro de una cubano-norteamericana, Mercadel, que falleció y que no, gracias a Dios, no nos dejó más libros de ese estilo. Y que falsean completamente la historia de Al-Ándalus. Serafín Fanjul, académico de la historia arabista, que habla árabe, porque muchas de estas gentes no hablan árabe ni conocen la historia del Al-Ándalus, ha dejado dicho en varias entrevistas y en varios libros que la vida en Al-Ándalus bajo los Omeya, que eran los más elegantes, luego vinieron los almorávides, los almohades, los benemedines, era algo parecido a un apartheid para los judíos y para los cristianos. Era una situación de explotación permanente,
los cristianos y los judíos tenían que pagar más impuestos que los musulmanes, por eso los musulmanes vivían a costa de ellos, y quienes establecen la esclavitud como industria masiva son precisamente los árabes y en concreto los árabes de Al-Ándalus. Almanzor, que saqueó y desde Santiago de Compostela hasta Barcelona, y hacía todos los años un ataque, una ceifa, pues para conseguir esclavas también, y venderlas en los mercados de Córdoba. La vida en Al-Ándalus era tremenda, había constantes sublevaciones en Toledo, en Zaragoza, dentro de la misma Córdoba, y sobre todo los que no eran musulmanes estaban sometidos a un estatus de segunda o de tercera categoría. Y ya si eras mujer, pues no te digo. El ley del fratricidio establecida por Mohamed II, el conquistador de Constantinopla. Explica esto. ¿Que había que matar a los hermanos o qué? Exactamente. Es que en el Islam no existe la tradición que se acabó estableciendo en las monarquías europeas, que también costó, de que el heredero del monarca era el hijo mayor, el hijo varón, o también se admitía en algunos casos a la mujer. En el caso de Francia, pues la ley sálica excluía completamente a las mujeres. Acuérdate de que Pelayo fue elegido por sus iguales, y los reyes de Oviedo, lo mismo, cuando moría uno de ellos, o era depuesto, era elegido por otros, como les señalaba entonces, príncipes o primates. Lo mismo pasaba con las monarquías germánicas, la visigoda española o las monarquías francas en Francia. Entonces, en el Islam no existía nada de esto, ninguna tradición parecida. Eso pasaba lo mismo en Al-Ándalus. En el caso de los turcos, los osmanlíes, pues estaba mucho más acentuado porque acabaron gobernando un imperio descomunal. Entonces, el que iba a ser heredero, al que designaba su padre heredero, para que no le surgiesen de rebeliones, nada más llegar al poder, lo que hacía era cepillarse a todos sus hermanos. Joder. Y si había tíos, también. Y ya puestos, pues pues también las hermanas. Oye, a España llegó, que luego fue Abderramán I, porque los omeyas son pasados a cuchillo en Damasco. Él escapa con su hermano pequeño, perseguido, y antes de llegar a España, pues el hermano cae en una emboscada al cruzar un río, no puede cruzar el río, le atrapan los perseguidores y a este chico lo matan delante de su hermano mayor, Abderramán. A esto me refiero, la ley del fratricidio. Y esto tenía consecuencias porque los afectados, o sea, los hermanos que iban naciendo de las distintas esposas y concubinas del sultán, pues no sabían lo que les podía pasar, cuándo los podían matar, o si en caso de que muriese el heredero principal, la sucesión iba a pasar a ellos. Y al final del imperio, en el siglo XVIII, ya algo del siglo XIX, estaban encerrados en lo que se llamaba la jaula de oro, que eran unas habitaciones en el propio Palacio Imperial en Constantinopla, que muchos de nuestros oyentes habrán visto en alguna visita, y ahí tenían de todo. Tenían mujeres, tenían comida, tenían entretenimientos, pero eso a qué les llevaba. Primero a ponerse, vamos a decir un poco, porque no podían salir, y todo el día comiendo, bebiendo, jugando, tal, y acababan abotargados y también con problemas de demencia y de enfermedades mentales, porque como digo, no sabían si en un día se iban a levantar y les iban a pasar. Bueno, la tradición en Constantinopla entre los sultanes, entre la dinastía, era estrangular a los herederos mediante un cordón de seda, que se notase que eran de una clase superior. Joder. En la batalla de Lepanto habían los remeros voluntarios y los forzados. Ascendían a 34.000 y 250 religiosos. Estos no faltaban nunca. Pero, hombre, ten en cuenta que era una batalla entre dos formas de concebir el mundo, entre dos religiones.
que efectivamente, que sí, que los turcos atacaban y saqueaban Italia, España, incluso Francia, todas las islas, las Baleares, Cerdeña, Sicilia. Es decir, la lucha contra los turcos es una lucha de supervivencia de estos pueblos europeos, pues, vamos, para tener la vida en paz, pero también es una lucha de ellos, los musulmanes, que vienen a matarnos a nosotros, los cristianos. Y oye, si te vas a jugar la vida, pues chico, te quieres estar en paz con Dios. De hecho, las instrucciones que dio Juan de Austria, comandante de la flota cristiana en la Liga Santa, antes de zarpar en 1571, era que todos, absolutamente todos los marineros, soldados y también los galeotes confesasen y comulgasen. Ellos sabían lo que se hacían. Felipe II se sintió aliviado por sus finanzas porque estaban desbordadas y se declara en quiebra en 1576. ¿Esto qué sería? Por las guerras, ¿no? Por financiar las pues guerras. Sí, efectivamente, por todas las guerras que había que sostener por parte de la monarquía católica. Felipe II hace guerras defensivas, o sea, no hay guerras de expansión, de conquista. Es defenderse frente a los turcos y es defenderse, por ejemplo, en los Países Bajos, pues defender a unos súbditos católicos atacados por unos súbditos rebeldes que se han hecho protestantes y que se sublevan contra lo que se llamaba su señor natural. Por supuesto, pues levantar tantísimos soldados, armarlos, alimentarlos, organizar la intendencia, el camino español que salía desde Milán y llegaba hasta Bruselas, además pagando a los ayuntamientos por los que pasaban las tropas, construyendo refugios, barcos, también es construyendo hospitales, alojamientos, claro, todo esto pues necesitabas muchísimo dinero. Les pasaba igual a las demás monarquías, a la francesa, a la inglesa, a Guillermo de Orange, y claro, si no se conseguían ingresos extra, pues se declaraba la quiebra. La ventaja de la monarquía española era que tenía las flotas de Indias que venían 2 veces al año, llegaban a Sevilla, pues con cargamentos de plata, porque el rey de España era conocido en China como el rey de la plata, y eso, pues al tener la plata, pues, chico, las deudas se enjuagaban y te volvían a dar crédito los banqueros. Sultanato de mujeres en que las esposas o las madres de los sultanes se convirtieron en las personas más poderosas de Constantinopla. Sí, eso era lo que te comentaba antes de la decadencia del Imperio Otomano a partir a finales del siglo XVII. Hombre, empieza también, en este caso concreto, a finales del siglo XVI. Claro, los sultanes llegan, unos sultanes que los podíamos llamar perezosos, como también los hubo en Francia durante las monarquías germánicas, y eran gente, pues, enmadrados, si se me permite la expresión, y entonces son sus madres o sus esposas las que gobiernan el imperio. No podía haber, no existía la figura de la emperatriz como existía en Europa, o de la reina, pero claro, como te digo, las madres y las esposas y demás, pues tenían muchísima influencia, porque a fin de cuentas, en el caso de estos personajes débiles, no como Soleimán el Magnífico, pues buscaban alguien, consejeros en los que poder confiar y que no te apuñalasen, en unos casos que era literal. La paz en el Mediterráneo es infaliblemente el rebrotar de la piratería. ¿Es así esto? Pues sí, así es. Bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando hasta finales del siglo XIX, cuando los franceses conquistan Argelia y ya acaba definitivamente la piratería. O sea, la piratería berberisca comienza a principios del siglo XVI, cuando los distintos reyezuelos bereberes árabes que hay en el norte de África empiezan a declararse obedientes a los sultanes de Constantinopla, a pedir su protección. Y entonces tienen carta abierta para atacar
España y atacar también, pues como hemos dicho antes, Italia, Francia, Portugal. Hubo piratas berberiscos, algunos de ellos renegados europeos, incluso hubo algún que otro español, que llegaron en sus piraterías hasta las Islas Británicas y hasta Terranova, y no para pescar bacalao, precisamente. Y estos individuos, pues, chicos, es la campaña militar más larga que tiene la España imperial. Bueno, por fin se consigue acabar con ellos en 1785, gracias a que un almirante de Balear, Tony Barceló, almirante de Carlos III, bombardea Argel, como digo, en 1785, lo reduce a escombros y ya por fin estos piratas, como los llamaban ahí, las regencias, las árabes, piden la paz, ponen como garante de la paz al sultán de Constantinopla y se deja de atacar al menos las costas españolas. Sin embargo, Napoleón, que tantas desgracias trajo a Europa, destruye la armada española, conquista la isla de Malta, donde seguían los caballeros de Malta que tenían el voto de combatir a los piratas, a la piratería, y entonces vuelve a organizarse, vuelven a salir estos piratas. La primera intervención militar de los famosos marines de Estados Unidos es precisamente en Trípoli, a principios del siglo XIX. Y ya en 1830, por fin, los franceses desembarcan en Argelia, conquistan toda la costa y luego el interior, y es así como acaba esa piratería. Hombre, podemos decir que en cierto modo esa piratería ha rebrotado ahora, pues con todos los jefes de todas las pateras que nos llegan a los españoles y a los italianos desde África. Porque, chico, querido Román, esto no pasa sin permiso de las autoridades marroquíes, argelinas, libias. Esto vuelve a ser una cierta piratería organizada. En cuanto a los otomanos, reúnen 33.000 hombres al ver las velas españolas, levaron anclas y salieron a toda vela, abandonándolo todo. Debían ser 4 gatos, ¿no? Pues los españoles eran muy pocos. Eso es una batalla que sucede a principios del siglo XVIII, ya en España con los Borbones, y como los españoles seguían teniendo fama de bravos y de vencedores de Lepanto, los turcos no querían saber nada con ellos. En este caso se enteran los turcos por sus vigías de que se acercan los españoles en unas pocas galeras, y antes que presentar batalla, pues prefieren huir. Por eso digo yo que la batalla de Lepanto pues fue una victoria que tuvo estas consecuencias. La evolución del Toisón de Oro consistió en perder su condición de orden borgoñona. Pues sí, es una orden de fe y collar, una orden de caballería que nace, pues la crea el duque de Borgoña, Felipe III, en 1430. Que enseguida se convierte en una orden muy prestigiosa. La reciben varios reyes de Aragón, algún rey de Castilla, el propio Fernando el Católico. El collar le salva del atentado que sufrió en Barcelona, porque era un collar muy grande, pesado, con unos eslabones, y el asesino que le intenta matar en el Palacio Real de Barcelona en 1492 le pega un golpe con una espada, pero el collar le protege. Bueno, esta orden, como digo, es propia de los duques de Borgoña y la trae a Castilla Felipe el Hermoso, como duque de Borgoña y por tanto como jefe, gran maestre de la orden. Y se queda en España. Claro, Carlos V es también gran maestre y esto pasa a su hijo Felipe II. Y Felipe II cede el gobierno de los Países Bajos y el título de duque de Borgoña a su hija Isabel Clara Eugenia, que ha casado con el archiduque Alberto de Austria. Fue un intento de acabar con la guerra de los Países Bajos, creando una monarquía independiente en este territorio. Pero en ese momento, Felipe II dice, en el acta de cesión, dice: le cedo a mi hija y a su marido el título y las prerrogativas de duque de Borgoña, todas ellas, salvo la orden del Toisón de Oro. Y desde ese momento, la orden del Toisón
ya no es patrimonio del Ducado de Borgoña, que podrías decir que hoy son pues los reyes de Bélgica, no, sino que es patrimonio de los reyes de España. También se crea durante la guerra de sucesión española en el siglo XVIII una rama austriaca, porque el archiduque Carlos no quería renunciar al toisón de oro y por eso ellos estuvieron, los Habsburgo austriacos, estuvieron dando toisones durante el tiempo en el que ejercieron como emperadores. El Real Decreto de 26 de julio de 1847, que reguló las órdenes civiles españolas, convirtió el toisón en una institución mixta. Los que pocos tienen, muchos admiran. Eso es. El toisón era una orden propia de la corona, propia de la monarquía, que se la daba a quien quería. Y Carlos III, por ejemplo, crea otras órdenes, como la orden que lleva su nombre, también la orden de Isabel la Católica, además, para premiar, vamos a decir, servicios al Estado. Pero el toisón seguía siendo patrimonio de la monarquía, del monarca, que, como insisto, lo daba a quien quería. Y en 1847, en un decreto que regula las condecoraciones estatales, ahí se le da al toisón una orden, vamos a decir, un carácter mixto. Lo concede el rey o la reina, en este caso era Isabel II, pero está dentro de las órdenes estatales. Por eso se dice que tiene este carácter mixto. Y el éxito de que el toisón de oro se haya mantenido con este prestigio, porque lo han pedido varios presidentes de Francia, como Giscard d'Estaing, también Sarkozy, que es el último que lo ha recibido, se debe precisamente a que se concede muy poco. Hay una limitación, de la época de Carlos V, que establece en 50 el número de collares. Y entonces nunca se ha sobrepasado ese número, además cuando es una orden vitalicia, no es hereditaria. Cuando el que ha recibido el collar y el nombramiento fallece, sus herederos tienen que entregar el collar a la Casa Real Española, cosa que no todos hacen. Y en este sentido, como digo, el éxito es que se haya mantenido tanto tiempo gracias a que se da con cuentagotas. En cambio, la Legión de Honor, como recojo en el libro, pues está formada por docenas de miles de miembros. Fíjate que la Legión de Honor la funda Napoleón Bonaparte, pero los franceses, los de verdad, los que de verdad mandan, prefieren el toisón de oro, caso de Giscard d'Estaing y de Sarkozy, a la Legión de Honor. O sea, los jefes de Estado de una república laica construida sobre una revolución que guillotina a un rey Borbón, vienen a España a pedir a otro rey Borbón que les dé el toisón. Vaya paradoja. No, desde luego, una cosa, estas medallas no llevan aparejado una remuneración, ¿verdad? O el toisón sí que la lleva. El toisón no lleva nada. El toisón, al contrario, puede que tengas que pagar derechos cuando te lo conceden, igual que el título nobiliario. Que Felipe VI no ha concedido ningún título, a diferencia de su padre. Además, no, los toisones no llevan ningún intento, no llevan dinero, no llevan unas rentas. Napoleón quiso fundar su toisón de oro, claro, y él como gran maestre. Y en ese momento planeó que sí, que los miembros de la orden, de su orden, tuviesen unas rentas sacadas, pues creo que era de las aduanas de los Estados Vaticanos, que se habían anexionado, y de unas minas que también estaban en los Estados Pontificios. Pero la verdad, como fue derrotado, pues al final este proyecto no se culminó. Pero fíjate que el propio Napoleón, habiendo creado la Legión de Honor, en cuanto conquista Viena y tiene a su hermano José en España, dice, ahora yo voy a hacerme gran maestre del toisón de oro, porque esta sí es una orden de verdad, debió de pensar, no en la Legión de Honor que me he sacado de la manga. A ver, adaptación a un tiempo de que los reyes quieren pasar por muebles lujosos que adornan pero no se mueven, o sea, el rey reina pero no gobierna, esto ya viene de antiguo.
Sí, sí, esto viene de antiguo y yo creo que ha ido a más en estos últimos años. Sobre todo, vamos, ya creo que el último monarca europeo digno, que la verdad tenía carisma y era respetado más o menos por todo el mundo, pues era Isabel II. Y una vez que ha muerto, pues ya tenemos unos reyes pues que van en bañador, pues te los encuentras como suele pasar en los países escandinavos, pues te los puedes encontrar en el aeropuerto con las maletas pues para coger el avión en verano y venirse a la playa. Entonces, pues mira. Y ahora Sí, ya tenemos que ir acabando, pero muy bien. hay cosas que no quiero que queden en el tintero. ¿Qué son los criptocatólicos? ¿Los que se escondían de qué? Pues el criptocatólico es el católico que oculta su fe, porque si no, le pueden matar, le pueden primero detener y multar, después torturar y por último, si insiste en seguir siendo católico, pues te pueden ahorcar o matar de otras maneras no tan agradables. Y esto pues les pasaba a los británicos, les pasaba a los holandeses y a muchos alemanes. O sea, el criptocatólico es el católico que cuando en el país del que es natural o su monarca se pasan a los protestantes y entonces él queda en minoría. Y como los monarcas, Isabel I, por ejemplo, o los luteranos holandeses y muchos monarcas, príncipes, duques alemanes exigían la obediencia, la conversión a la nueva fe, los reyes de Escandinavia también, no, que no se me olvide, Dinamarca, Suecia, pues el criptocatólico era alguien que para evitarse las multas, la infamia, incluso la ejecución, la pérdida de oficios, pues aparentaba cumplir con las obligaciones de los cultos protestantes, pero seguía siendo criptocatólico e incluso, por ejemplo, en Gran Bretaña, una tradición de las grandes familias católicas era tener un cura en casa, escondido, en estos palacios que vemos en las películas, y cuando venían los hombres de los reyes a registrar el palacio, tenían lo que se llamaba el agujero o la celda del cura, que ese sigue siendo el nombre que tienen, por el que escapaba el sacerdote. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. Es un libro fantástico, no puedo decir otra cosa. Nos hemos quedado con muchas preguntas en el tintero, pero bueno, tiempo habrá otro día para seguir con ello. Es un estudio muy amplio de lo que fue el Imperio Español y de lo que puede haber sido y nos dicen cosas que no se sabían y aunque no se saben, porque la historia se lo calla. Es muy bueno leer Historia desconocida del Imperio Español de Pedro Fernández Barbadillo. Es fantástico. Ediciones Almozara. Fins Bueno, pues aquí. muchísimas gracias por tu entrevista y sobre todo por tus palabras, Román. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.